Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios es bueno, amén. Me hubiera sido muy útil hace años atrás el tener una comprensión más profunda acerca de cuáles eran las cosas más importantes en las que yo tenía que trabajar. Cuáles eran las verdades más importantes que yo tenía que cultivar y tenía que abrazar en mi vida. Cuando uno se convierte, hay cosas que son bien fundamentales y que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a avanzar en nuestro caminar como hijos de Dios. El tema es que con el paso del tiempo uno va aprendiendo y uno va descubriendo muchas cosas que a veces uno dice, wow, si yo hubiera aprendido esto hace años atrás, si yo hubiera comprendido esta verdad como la comprendo hoy, años atrás, qué bendición hubiera sido para mí. Gloria al Señor. Y hay algunas cosas que a mí personalmente me hubiera gustado haber comprendido a mayor profundidad años atrás. Digo, doy gracias a Dios que Él hoy me permita el tener un poco más de comprensión acerca de esto. Quiero hablar acerca de 5 cosas que para mí son pilares centrales de una vida cristiana fructífera, exitosa, poderosa en Dios, que me gustaría compartir con ustedes y que son ese tipo de cosas que a mí personalmente me hubiera gustado haber aprendido mucho antes. Son cosas que si tú hoy quizás las recibes, las abrazas y comienzas a cultivarlas y a desarrollarlas en tu vida, te van a ayudar muchísimo, créeme, muchísimo, muchísimo. A veces nosotros tratamos de abrazar muchas cosas diferentes, pero hay algunas cosas que son centrales en la vida cristiana y que si nosotros comprendemos eso y vamos en pos de ellas, vamos a lograr un enfoque mayor, un enfoque más efectivo. Amén. Y esto es porque la vida cristiana no es simplemente una vida religiosa. Si bien es una vida de fe, es una vida de transformación, pero es una vida de enfoque. Es importante que podamos estar enfocados en el tipo de cosas que nos dan avance. Es importante estar enfocados en el tipo de cosas que realmente nos ayudan a crecer. El tipo de cosas que son fundamentales para la vida diaria como hijos de Dios. Gloria al Señor. Y como le mencioné, quiero hablar de 5 cosas, 5 pilares, pudiéramos decir, que nos guían hacia una experiencia mucho más plena y mucho más auténtica con nuestro Dios, llevándonos como en una progresión que nos da avance, nos da crecimiento en la vida cristiana. Si a mí me hubieran preguntado hace mucho tiempo, ¿cuál es la mayor responsabilidad que tú tienes delante de Dios? Yo no hubiera sabido qué responder exactamente, quizás hubiera mencionado algunas cosas que yo considero que son la respuesta a esa pregunta. Pero para mí hoy me queda claro que la responsabilidad que tengo yo más importante delante de Dios es creerle a Él y creer en su palabra. Esto es bien importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, leemos esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, Él tiene vida eterna. En alguna ocasión
un grupo de personas se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y el Señor Jesucristo le respondió lo siguiente: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Dios ha enviado. Aleluya. Que le crean a Dios y que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Así que hoy yo pudiera decir que la responsabilidad más grande que yo siento delante de Él es creerle, creer su palabra, creer sus promesas, porque, mis hermanos, finalmente la vida cristiana comienza con una decisión fundamental, y es esta: ¿creemos realmente lo que Dios ha dicho? ¿Tú crees realmente lo que Dios ha dicho? ¿Estás creyendo en Dios con todo tu corazón? Y cuando yo hablo de esta clase de fe, no me refiero a simplemente una creencia intelectual, estar de acuerdo, yo creo en Dios. No, es mucho más que simplemente una afirmación acerca de algo. Realmente yo estoy creyendo a Dios y a todo lo que Él me ha dicho. Gloria al Señor. Repito, no es una mera creencia superficial, sino una confianza profunda que redefine por completo mi comprensión de la realidad. Mi fe en Dios y en su palabra redefine por completo mi comprensión de la realidad, la afecta radicalmente. Mi vida no puede ser la misma, y tampoco puedo ver la vida de la misma manera cuando yo realmente creo a Dios y creo su palabra. Yo tengo que preguntarme muchas veces. El apóstol Pablo dijo que era saludable que nos preguntáramos si realmente estábamos en la fe. Esto se lo dijo a una de sus iglesias. En el Salmo 119, verso 105, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos nosotros caminar en medio de la oscuridad? Necesitamos la lámpara, necesitamos la palabra, necesitamos creer en lo que Dios ha dicho. Pero yo, ¿cómo puedo desarrollar esta clase de fe, pastor? Usted me está diciendo que si hoy a usted le preguntan cuál es la responsabilidad más grande que tú tienes delante de Dios, yo digo creerle a Él y creer a su palabra. Pero ¿cómo desarrollamos esa clase de fe sólida en su palabra? Bueno, primero, escuchen esto: teniendo la palabra como la autoridad final de nuestra vida. Hello. ¿Alguien dice amén? Si yo no determino que la palabra de Dios es la autoridad máxima de mi vida, yo no puedo realmente tener una fe sólida. Y claro, en una cultura que cuestiona toda verdad absoluta, como decíamos hace algunos días, los creyentes debemos establecer la Escritura como nuestra brújula moral y espiritual. Tenemos que determinarnos a esto. Y esto significa que cuando la palabra contradice la sabiduría popular, las tendencias culturales o incluso nuestros propios sentimientos, escuche esto, nuestros propios sentimientos, nosotros tomemos la decisión de alinearlos con lo que Dios ha dicho, porque creemos que esa es la verdad sobre todas las cosas. Así que si yo quiero tener una fe sólida en esta palabra de Dios, yo necesito poner o considerar la palabra como la autoridad final de mi vida. Pero también, escuchen esto, necesito tomar la palabra como una guía práctica para mi vida. De lo más alto a lo más sencillo. Primero, la autoridad máxima, pero también una guía práctica. La metáfora que leíamos ahorita de la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, no es poética solamente, mis hermanos. En los tiempos bíblicos, caminar sin luz en la noche podía significar caer en un precipicio o perderse por completo. De la misma manera, navegar la vida sin la guía de la Escritura nos deja vulnerables a decisiones destructivas y caminos que nos van alejando del propósito de Dios. Yo tengo que determinar que la palabra es mi guía. La palabra es la lámpara que ilumina mi caminar y que me da rumbo y dirección. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también tengo que determinar que la palabra sea mi fuente de vida.
mi fuente de alimento, gloria a Dios. Porque Jesús conecta directamente el escuchar y el creer. Él dice, el que oye mi palabra, lo leímos hace un momento, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, él tiene vida eterna. O sea que Jesús conecta directamente el escuchar y el creer. Hoy tú estás escuchando. Ese es el primer paso. Lo segundo es creer. Si tú tienes la palabra como la autoridad máxima, entonces sabes que esta palabra no es común. No solamente la escuchas, sino que también la crees, gloria a Dios. Pero cuando tú la crees, esa palabra tiene vida. ¿Alguien dice amén? Cuando tú la recibes, esa palabra tiene vida. No solamente es información, sino que también es transformación, aleluya. Transformación. Cada versículo, cada palabra, cada principio tiene el potencial de renovar nuestra mente, de cambiar nuestro corazón y de impartirnos la misma vida de Dios. La palabra de Dios es fuente de vida. Así que yo quiero exhortarte, como lo he hecho por tantos años y lo seguiré haciendo en relación con el tema de la palabra. Tienes que desarrollar el hábito de conocer la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe si primero no escuchas, si primero no recibes esa palabra en tu propio corazón. Tú no puedes creer en lo que tú no conoces. Pero cuando tú conoces lo que Dios ha dicho, entonces tú puedes tener fe. Esa palabra puede producir fe en tu propia vida. Gloria al Señor. No te conformes simplemente con oír una predicación, con escuchar un mensaje. Alguna gente cree que eso es suficiente. No lo es. Tampoco es el ver todos esos clips de video en las redes sociales y creer que eso es alimento para nuestro corazón y eso es alimento para nuestra alma. Esos pequeños clips que nosotros muchas veces leemos de Raimundo y de todo el mundo y pensamos que eso es lo que nos nutre y que eso es lo que nos alimenta. Claro que no, mis hermanos. Necesitamos darle seriedad a la palabra de Dios, porque tenemos que creerle a Dios y creer a su palabra, y esa es una de las cosas más importantes que nosotros debemos desarrollar como hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, lo segundo, ¿cuál es el reto verdadero? Dios espera de mí que yo le crea, pero ¿cuál es el reto como cristianos ahora mismo que usted y yo tenemos? Quiero decirle que nuestro reto más grande no es el diablo, no lo es. Nuestro reto más grande no es la adversidad, nuestro reto más grande no es el mundo, nuestro reto más grande no es ni siquiera la carne. Le voy a decir cuál es nuestro reto. Nuestro reto es vivir una vida centrada, enfocada en la persona de Jesucristo, viviendo en un mundo saturado de distracción. El reto más grande que tiene la iglesia y el reto más grande que tienen los hijos de Dios hoy en día es el reto del enfoque. Tenemos que vivir una vida centrada en la persona de Jesús. Y esto en un mundo que está compitiendo ferozmente por ganar nuestra atención. Y quiero decirle algo, la mayor parte del tiempo estamos perdiendo esa batalla. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El reto más grande que tú tienes como hijo de Dios es el que Jesucristo sea el centro de tu vida. No tú mismo, no tus problemas, no tus emociones, no tus sentimientos. Juan 15, 5, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la vid. Miren esto: ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Escuche eso: el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Quién es el que lleva fruto? El que permanece en él, porque él es la vid. El reto, mis amados hermanos, es vivir una vida centrada en Cristo. Y como ya lo decía en el mensaje del domingo, creo que fue el domingo antepasado,
En un mundo lleno de distracciones, mantener los ojos puestos en Jesús requiere, escuche bien, quiero que me pongan todos atención, denme un minutito ahora, míreme bien. Escuche esto y grábeselo bien. En un mundo lleno de distracciones, mantener los ojos puestos en Jesús requiere disciplina intencional. Disciplina intencional. No es, sí, pastor, ya lo escuché, hay que poner los ojos en Cristo. En 5 minutos vas a perder el enfoque. Cuando salgas por esa puerta, se te va a olvidar. Te vas a distraer, van a aparecer otras cosas. Esto no es algo que usted y yo vayamos a hacer en automático. Esto, mis amados, requiere disciplina intencional. Yo tengo que cultivar intencionalmente el enfoque. Tengo que mantenerme enfocado. Al principio, especialmente cuando has estado muy distraído, cuesta trabajo enfocarte en algo. Pero en la medida que tú desarrollas la disciplina, no puedo perder el enfoque. Tengo que puesto mis ojos en Jesús. Entonces comienzas a desarrollar un hábito. El autor de la carta a los Hebreos usa la imagen de una carrera donde el corredor debe fijar su mirada en la meta para no desviarse del camino. ¿Sabe cuál es el peligro de no tener un enfoque en Cristo? En que es sumamente fácil el desviarnos, sumamente fácil el perdernos, sumamente fácil el terminar en otro lugar donde nosotros no queríamos llegar. Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse en el agua. Comenzó a hundirse, preso del temor, en medio de una tormenta. El enfoque es un desafío, mis hermanos. Decíamos hace poco. No podemos decir que el celular se ha convertido en un problema, ya es un problema. Y créame, va a llegar un momento donde vamos a tener que tomar una decisión. Todos. No se espante. O bueno, sí, poquito. Porque esto es serio. El corredor debe fijar su mirada en la meta para no desviarse del camino. Escucha esto, Cristo no es simplemente parte de tu vida. Él es el centro alrededor del cual toda tu vida debe orbitar y debe girar. Las distracciones hacen que Jesús sea una cosa más en nuestra vida. Él no vino a ser una cosa más en nuestra vida. Él vino a ser Rey y a ser Señor y a ser el centro de todas las cosas en nosotros mismos. Pero ¿cómo desarrollamos ahora esta vida de permanencia? Entendiendo la metáfora de la vid, Jesús eligió cuidadosamente esta analogía porque ilustra una dependencia total. El pámpano depende totalmente de la vid a la que está conectado. La vid es la que produce vida en el pámpano. El pámpano debe permanecer unido a la vid. Eso es dependencia total. El pámpano no puede sobrevivir sin la vid. Y nosotros como cristianos no podemos sobrevivir desconectados de Cristo. No es posible. No es posible. Los pámpanos no pueden decidir independizarse de la vid y seguir produciendo fruto. Desenfocados de Jesús, no vamos a crecer, no vamos a tener avance, no vamos a tener realmente, no vamos a ser fructíferos como el Señor mismo lo dice. Y esta conexión, mis amados hermanos, no es opcional, es vital para la supervivencia espiritual. Por eso sí, yo le dije que yo estas cosas hubiera querido haberlas comprendido a mayor profundidad muchos años atrás. Hoy lo entiendo claro. Ese es el reto más grande de la vida cristiana. El reto más grande es mantener mi enfoque, poner mis ojos en Jesús,
todos los días de mi vida. Jesús es el centro, Jesús es la razón, Jesús es la meta, Jesús es el origen, Jesús es el destino. Gloria al Señor. Él es el alfa, Él es la omega. Es hacia Él, hacia donde yo me dirijo. Es Él en quien yo estoy parado. Es en su redención en quien yo estoy ahora salvado y reconciliado con Dios. Jesús debe ser el centro absoluto de todas las cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una diferencia entre permanencia y activismo religioso. La mayoría de nosotros caemos en este engaño. No son lo mismo. No es lo mismo permanecer que activismo religioso. Muchos cristianos confunden estar ocupados en actividades religiosas con permanecer en Cristo. No es lo mismo. Tú puedes estar sirviendo y no necesariamente estás enfocado. Tú puedes estar viniendo a la iglesia y no necesariamente estar enfocado. De hecho, puedes estar aquí sentado y no necesariamente me estás prestando atención, porque hay otras cosas que están compitiendo ahora mismo en tu mente, están luchando, cosas a las que le abriste tu corazón, cosas que tú estás haciendo que se han convertido ahora en ídolos personales. Y hay un combate real. Gloria al Señor. La permanencia es más profunda que la actividad. Es una conexión íntima y constante que se mantiene a través de la oración, la adoración y la obediencia consciente. Pero hay un fruto de esa permanencia. Cuando permanecemos genuinamente en el Señor, el fruto espiritual surge naturalmente. No es algo que yo tenga que forzar o que yo tenga que manufacturar. No es algo que yo tenga que producir por mí mismo, sino es el resultado de la relación. Es tremendo. Hay gente que tú no le ves el gozo, que puede sonreír, como en las fotos. Usted ve que hay gente que no puede sonreír en una foto, y que cuando sonríe hace así. Una sonrisa no es equivalente a felicidad ni a gozo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aparentar el gozo, porque no sabemos que el gozo es el fruto de nuestra relación con Jesús. Tenemos que fabricar por nosotros mismos lo que es una consecuencia natural de nuestro enfoque en Jesús. Gloria a Dios. Es el resultado inevitable de una vida conectada a la fuente divina. Pero usted y yo tenemos que desarrollar este enfoque cristocéntrico. Diga conmigo, cristocéntrico. Que significa simplemente que Cristo es el centro. Nuestro enfoque debe ser completamente cristocéntrico. Esto no es algo más en mi vida, esto es el centro de mi vida. Gloria al Señor. Cristo no es un elemento más de mis planes, de mis sueños. No, Él es todo absolutamente. Escuche esto, iglesia. Cada decisión, cada relación, cada objetivo de tu vida tiene que ser evaluado a través del filtro de esta pregunta. Y esto es bien serio, más serio de lo que alguna gente cree. ¿Cómo esto me acerca o me aleja más de Cristo? Todo el tiempo estamos tomando decisiones sin considerar si esto me aleja más o esto me acerca más a Cristo. Estamos tomando un montón de decisiones y haciendo un montón de cosas sin considerar si esto realmente me va a ayudar a tener una relación más profunda con Jesús, o esto se va a interponer y eventualmente se va a convertir en un obstáculo. Muchos de nosotros nos ponemos a nosotros mismos los obstáculos que muchas veces nos impiden tener una conexión genuina y cercana con el Señor Jesucristo. A veces nosotros mismos escogemos la piedra con la que nos vamos a tropezar. A veces nosotros mismos tomamos las decisiones que luego se van a convertir en el obstáculo, en el impedimento para que yo pueda tener una genuina relación con Jesús. Por eso, cuando yo te digo que el reto más grande que yo tengo personalmente como cristiano, ni siquiera te hablo como pastor o como líder, como cristiano, igual que tú, el reto más grande que yo tengo es el de mantener un enfoque centrado en Cristo. Mi vida tiene que ser cristocéntrica totalmente. Cualquier cosa fuera de eso me desvía del propósito original de Dios. Y eventualmente puedo terminar descarriado, en pecado, apostatar de la fe o hacer una serie de tonterías que mucha gente hace, lamentablemente, por perder de vista que Cristo no es algo más en su vida, es el todo de su vida.
Estoy abriendo mi corazón, iglesia. Ahora, hay un objetivo que yo tengo que perseguir a todo costo, muy importante, y es el desarrollar una dependencia del poder de Dios. Yo todavía soy un predicador que cree en el poder de Dios. Créame, en la medida que el tiempo avance, que la iglesia se moderniza y entra en este progresismo demoníaco, los predicadores que realmente creemos en el poder de Dios y los cristianos que realmente creen en el poder de Dios se van a volver cada vez más escasos. Primera de Corintios capítulo 1 versos 2 y 5 dice: para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy la fe está más apoyada, la fe de la gente, la fe de la iglesia moderna está más apoyada en la sabiduría de los hombres, en lo que los hombres dicen, en lo que los hombres saben, en lo que los hombres... Pero la Biblia dice que el propósito de Dios es que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, que nuestra fe esté fundada ¿en qué cosa, iglesia? ¿En qué cosa, iglesia? Diga: el poder de Dios. El poder de Dios. El Salmo 105 versos 4 y 6 lo dice con toda claridad: busquen a Jehová y su poder. Busquen siempre su rostro. Ahora, el mundo promueve la independencia como una virtud suprema. Somos libres, podemos hacer lo que queremos. Esa es la peor de las esclavitudes, mis amados, el creer que somos libres para hacer lo que queremos. Usted y yo no somos libres para hacer lo que queremos, somos libres para hacer lo correcto. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo digo soy libre para hacer lo que yo quiero, no soy libre, soy un esclavo de las pasiones. Soy un esclavo del pecado. Soy un esclavo de la vida hedonista, materialista. Pero cuando yo digo soy libre para hacer lo correcto, soy libre para hacer lo que fui creado para hacer, soy libre para hacer la voluntad de Dios, esa es otra cosa. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos que desarrollar esta dependencia del poder y la suficiencia de Dios. El mundo promueve la independencia como una virtud, pero el cristianismo, el evangelio, propone algo radicalmente diferente. Escuche bien: la dependencia consciente y deliberada del poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios cada día de mi vida. Y le voy a explicar por qué. Mucha gente, cuando mencionamos el poder de Dios, solamente piensa en milagros y señales. Pero el poder es para poder. Es decir, el poder de Dios es para que tú puedas ser cristiano, y para que tú puedas vivir como un cristiano, y para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Y claro, el poder de Dios creó el universo, pero también el poder de Dios te sostiene en tu debilidad, te sostiene en tu fragilidad, te sostiene en la adversidad. Gloria a Dios. El poder de Dios es el que te ayuda, gloria a Cristo, a vivir una vida que le traiga la gloria al Señor. Y esto no es debilidad. El depender del poder de Dios no, es la mayor fortaleza disponible para el ser humano. Es la humildad, la dependencia que el Espíritu Santo requiere para poder operar genuinamente en la vida de una persona. Si tú y yo no entendemos que necesitamos continuamente que el Espíritu Santo esté operando sobre nuestras vidas, porque a eso me refiero cuando hablo de la dependencia del poder, que no es otra cosa que la dependencia de la ayuda continua del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Por mucho tiempo yo viví un cristianismo que estaba apoyado en mi suficiencia. Viví un cristianismo que estaba apoyado en mi habilidad. Viví un cristianismo que estaba apoyado en mi talento, en mi habilidad. Viví un cristianismo que estaba básicamente siendo producido por mí. Créame, viví muchos años así.
porque no entendía realmente, aunque lo oía y probablemente conocía el concepto, no se había hecho parte de mi vida. El comprender realmente que yo, aunque sea hijo de Dios, soy una persona sumamente necesitada del poder y de la ayuda de Dios todos los días de mi vida. ¿Sabe cada cuándo yo necesito el poder de Dios? Todos los días de mi vida. ¿Sabe cuándo yo necesito la gracia de Dios? Todos los días de mi vida. Cuando abro los ojos por la mañana para ir a buscar su rostro, necesito su ayuda, necesito su poder. Y es por eso que estoy ahí, tocando la puerta. Se da cuenta que el apóstol hace una comparación entre la sabiduría de los hombres o el poder de Dios. Esa es las mismas dos cosas que tú y yo podemos escoger. Es como contrastar las fuentes de poder. Hay una fuente de poder en la sabiduría humana, pero es muy limitada. Pablo establece una distinción crucial entre confiar en nuestras capacidades intelectuales, que eso es sabiduría humana, confiar en nuestros recursos financieros, eso también puede ser sabiduría humana, o en nuestras conexiones sociales, versus depender del poder sobrenatural de Dios. La sabiduría humana es limitada, es temporal y es frecuentemente errónea, pero el poder de Dios es infinito, es eterno y es infalible. Por eso yo tengo que convertirme en un cristiano que está buscando activamente su poder. Esa es la razón por la que yo oro, iglesia. Yo no oro para cumplir un requisito religioso. Yo oro porque estoy necesitado todos los días de mi vida del poder de Dios operando en mí. Por eso cuando nosotros leemos, busquen a Jehová y su poder, Salmo 105 versos 4 y 6, busquen siempre su rostro. El salmista no está hablando de una búsqueda pasiva, sino activa y constante, que está detrás de algo específico. Diga: el poder de Dios. El poder de Dios. Busca siempre, dice la palabra, su poder. Y el buscar siempre implica una perseverancia que no se desanima por las circunstancias temporales. Y esta búsqueda requiere oración intensa, estudio de la palabra y ayuno también. Una actitud de humildad que reconozca nuestra necesidad absoluta de la intervención divina a favor nuestro. Cuando tú descubres que eres necesitado del poder de Dios, se acaba el eterno dilema del cristiano flojo y carnal, que es: ay, de verdad tengo que orar. Alguien dijo esto: por primera vez en nuestro Congreso Nacional de Jóvenes implementamos un sistema de registro. Todas las personas que van a asistir al Congreso se tienen que registrar, o se tuvieron que registrar en una plataforma, una página web. Todas las personas registradas se les va a entregar un brazalete de identificación con el logo del Congreso, que será su boleto de acceso a las 6 reuniones durante 3 días del evento. Y estamos rompiendo un poquito de cultura, porque hasta el día de hoy nunca habíamos tenido un registro. Pero era necesario, era importante y está siendo demasiado útil. Pero había personas que nos contactaban por las redes sociales y que nos decían: de verdad se tiene uno que registrar. ¿En serio? O sea, había una renuencia, hubo una resistencia, porque claro, sabía perfectamente que al ser la primera vez que implementábamos un sistema de registro y la gente no estaba acostumbrada, pues iba a haber esa resistencia natural. Pero se ha roto, gloria a Dios. Hoy tenemos más de 2,000 registros ya. Quizá no represente eso mucho para usted, pero para nosotros es el doble de lo que habíamos visionado que iba a suceder. Ahora, espere. Registros. Van 3 veces que tenemos que mandar a hacer más brazaletes. Ahora el asunto es, esa misma resistencia la encontramos en este punto, particularmente hablando. La gente que no comprende su necesidad
del poder de Dios en la vida diaria. Hay gente que se resiste a buscar ese poder. Ay, pastor, de veras tengo que orar. No me la puede rebajar. No me la puede dejar más barata. Hay cristianos que están regateando su vida espiritual. Como cuando usted va a un lugar y usted dice: no me lo puedes dejar más barato. Cristo, no me lo puedes dejar así sin orar. Cristo, no puedo ser vencedor así. Así como, así sin orar, así sin buscar a Dios. Yo tuve que aprender esto, porque créame, y le voy a ser muy sincero, yo también me eché mis clavados en doctrinas de gracia que eran indulgentes en el tema de la oración. Yo también traté como Jesús en esta área de decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y comencé a estudiar doctrinas de gracia que no enfatizaban el tema de la oración, para ver si había una manera, escuche bien, de encontrar este asunto más sencillo. Y ahí esas doctrinas existen. Usted quiere una doctrina, usted se puede sumergir en una de esas doctrinas y usted ahí puede encontrar esa libertad. Pero esa libertad que lo va a tener a usted seco, sin poder, sin vida realmente espiritual que fluye de Dios, sin fe, sin pasión, sin amor, sin gozo, sin frutos del Espíritu Santo. Yo, aunque lo reconozco, en alguna etapa de mi vida me eché mis clavados en ese tipo de doctrinas, tratando de quizá descubrir el eslabón perdido y poder decir: no, son una bola de religiosos todos los que mandan a orar a la gente. Pero cada vez me daba contra la pared, porque yo reconocía algo: necesito el poder de Dios. No hay atajos, mis amados, no hay atajos. Tú y yo necesitamos desarrollar como un objetivo central de nuestra vida nuestra dependencia del poder de Dios. Esta dependencia, repito, incluye oración intensa, estudio de la palabra, ayuno, humildad, que reconoce nuestra absoluta necesidad de la intervención divina. Por eso es algo que yo aprendí, se lo quiero compartir. Ahora, ¿cómo podemos practicar esta dependencia del poder de Dios? Número 1, en las decisiones diarias. Esto significa consultar a Dios antes que tomar decisiones importantes, buscar su dirección a través de la oración y la palabra, y estar dispuestos a seguir su guía aun cuando contradiga nuestra lógica humana y en algunos casos hasta nuestros planes personales. Yo le digo, hay gente que esa es precisamente la razón por la que no va a Dios, porque ya sabe lo que Dios le va a decir. Y lo que quiere hacer no está en armonía con lo que sabe que Dios le va a decir. Y como yo me quiero quedar en este camino, o como yo ya me determiné a hacer esto, tengamos cuidado con eso, mis amados. En las decisiones diarias, busquemos su dirección a través de la oración y la palabra, y estemos dispuestos a seguir su guía, aun cuando contradiga nuestra lógica humana y a veces nuestras propias decisiones. ¿Cómo practicamos la dependencia? Número 2, en los desafíos y en las crisis que a todos nos vienen. Los momentos de dificultad se convierten en oportunidades para experimentar el poder de Dios de maneras extraordinarias. Gloria al Señor. Y en lugar de depender únicamente de nuestras estrategias, aprendemos a combinar la acción responsable con la dependencia sobrenatural. En otras palabras, ¿qué tú haces cuando viene la crisis? ¿A quién buscas primero? ¿A quién recurres? ¿Quién es tu fuente en un momento de necesidad? ¿A quién corres? Ahora, 3, hablando de la práctica de la dependencia en el ministerio y el servicio. Todo servicio cristiano debe fluir desde la unción y el poder del Espíritu Santo.
Y aquí todos podemos patinar. Porque muchas personas, especialmente la gente con habilidad, la gente con gracia, la gente con un don natural, hacen de esas virtudes humanas su plataforma de servicio en lugar de la unción y la gracia del Espíritu Santo. Y yo puedo cantar con unción y sin unción. Y yo puedo servir con unción y sin unción. Y yo puedo tocar un instrumento musical con unción o sin unción. Si yo tengo un don, si yo tengo un talento, yo puedo simplemente usar ese talento como una muleta. Y esa habilidad como una muleta, y creer que mi talento sustituye la gracia y que mi habilidad sustituye la unción. La verdad es que no funciona así. La unción solamente se puede conseguir en la presencia de Dios. Y tú y yo podemos tener talento, pero estar completamente secos de poder y de unción y de gracia de Dios. Hay muchas personas que han encontrado un lugar de comodidad en su talento y en su habilidad, y no buscan a Dios porque creen que con tener una linda voz o con tener una gracia particular es suficiente. Ese servicio no glorifica a Dios para empezar, y tampoco tiene un efecto profundo ni en nuestra vida ni en la vida de la gente. Claro que creo en la preparación y en la excelencia, pero hay que situarlas en el contexto correcto. La unción y la gracia son más importantes que la preparación y la excelencia. Ahora, cuando las dos se complementan, hay Padre Santo. Pero tenemos que practicar la dependencia. Este es mi punto 3. Que pongamos por objetivo central el depender del poder de Dios, el desarrollar una vida de dependencia del poder de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál debería ser una de nuestras más grandes virtudes como hijos de Dios? Hay un pasaje en 2 de Corintios capítulo 13 verso 14 que menciona la Trinidad y lo que la Trinidad o cada parte de la Trinidad aportan a nuestra vida. Dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Vea, Pablo está dándole una bendición a la iglesia, y él dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Este cuarto punto es el que usted y yo desarrollemos la virtud de confiar, escuche bien, en lo que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos suministran. Desarrollar esa confianza, esa seguridad plena de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dispuesto cosas para nosotros que son necesarias, que son indispensables y que nosotros debemos buscar. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en el suministro de Dios, en el suministro de la gracia, del amor y de la comunión. Porque eso es lo que el apóstol Pablo, y es la manera en la que está terminando la carta, con una bendición que revela esta naturaleza perfecta de Dios en 3 personas. Esto no es meramente una fórmula teológica. Es una invitación a experimentar la plenitud de la relación con Dios en todos sus aspectos. Como experimentar cada aspecto de la Trinidad de nuestras vidas. Pablo dice el amor del Padre. Diga conmigo, el amor del Padre. Ese amor que es incondicional. En esto que yo le voy a decir ahora es donde usted tiene que desarrollar su confianza, porque esto le da identidad. De aquí viene la identidad. Quiero que usted escuche bien. El amor del Padre nos provee del amor incondicional que nos adoptó como hijos,
que nos conocía antes de la fundación del mundo y que nunca cambia independientemente de nuestras acciones. Esa clase de amor. Confiar en este amor significa descansar en nuestra identidad como hijos amados de Dios. Yo todavía recuerdo el día que me cayó esa bomba de entendimiento en la historia de nuestro Señor Jesucristo, siendo bautizado por Juan en el Jordán antes de ir al desierto. Dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, dice que el cielo se abrió y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahora, inmediatamente después de esa experiencia, Jesús no va a ministrar, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Así que Jesús, inmediatamente de la experiencia de la voz del Padre y del Espíritu Santo que vino sobre él, fue al desierto a enfrentar la tentación. Pero una de las cosas que transformaron profundamente mi visión acerca de la adversidad y de los desiertos es el comprender que antes de Jesús ir al desierto, él primero oyó la voz del Padre que le dijo: tú eres mi Hijo, ¿qué? Amado. Yo siempre había visto el Hijo, pero yo nunca había visto el amado. Es decir, no es lo mismo el saber que soy hijo, simplemente, que el comprender que soy un hijo amado. ¿Alguien dice amén a eso? Porque cuando yo comprendo que soy un hijo amado, entonces eso me da identidad en medio de las pruebas. Gloria a Dios. Jesús fue al desierto justo después del testimonio del Padre acerca de que Él era el Hijo amado. Y cuando Él estuvo en el desierto, Él tuvo la fortaleza de la identidad como Hijo de Dios amado para contrarrestar con la palabra de Dios todas las mentiras que Satanás le envió. Es decir, Él tenía una confianza plena en el amor del Padre. Una confianza plena en el amor incondicional de su Padre, que le daba identidad, que le daba seguridad, que le daba protección. Confiar en este amor significa descansar en nuestra identidad como hijos amados, no como siervos que intentan ganar el favor. Tú te imaginas en un desierto con el diablo y tú inseguro que si Dios te ama, el diablo te va a hacer pedazos. Te imaginas en un desierto con el diablo y tú no sabiendo que eres un hijo amado de Dios y creyendo que simplemente eres un siervo del Señor. Yo soy un siervo del Señor, pero antes que ser un siervo del Señor, soy un hijo amado de Dios. Y yo tuve que aprender esto y se lo comparto a ustedes. Tuve que desarrollar la virtud de confiar en el suministro de Dios, el amor del Padre y luego la gracia del Hijo. Diga conmigo: la gracia. El amor del Padre me da seguridad y me da identidad, pero la gracia del Hijo es una gracia que es suficiente para cada debilidad. Es perdón que es completo para cada falla y fuerza que es perfecta en mi fragilidad. Esta gracia, y quiero que me ponga mucha atención, ya lo he dicho antes, pero lo repito una y otra vez, y no importa las veces que lo tenga que decir, hasta que la gente lo entienda. La gracia de Dios funciona como la red que protege a los trapecistas mientras ellos están entrenando sus acrobacias en el trapecio. Escuche bien lo que voy a decir. Esa red asegura que si cualquiera de estas personas cae en el ejercicio de sus acrobacias, la red lo va a sostener y lo va a librar de la muerte. Ahora, mire lo maravilloso que es. Alguna gente interpreta: ¿usted cree que los trapecistas se quieren caer? De hecho, practican para no caer. La red no está ahí, gloria a Dios, para que se caigan, sino para que en caso de que se caigan, la red los pueda sostener y les pueda salvar la vida. Tú y yo no andamos por ahí queriendo pecar si entendemos la verdadera gracia. No andamos por ahí queriéndonos caer en nuestras acrobacias de la vida. Eso parece a veces, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso.
que si tú te equivocas, que si tú fallas, que si tú metes la pata, que si tú te sientes desmayar, que si a ti se te acaban las fuerzas y de repente te caes, no caes en el suelo de cabezota, caes en la red de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que te sostiene y que te vuelve a levantar para que otra vez vayas y te subas a ese trapecio y sigas trabajando y sigas preparándote y sigas desarrollándote y sigas santificándote y sigas caminando en fe y sigas haciendo lo que es la perfecta voluntad de Dios. Viene un tiempo, mis amados hermanos, cuando aquellas personas que tienen tanta experiencia y han ensayado tanto y se han preparado tanto, que tienen un número que es perfecto, la red no fue necesaria, pero esa red en su subconsciente les brindó la certeza de que si ellos fallaban, no iban a caer por completo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Yo no entendía esto hace años, y cuando me caía parecía que ya no me iba a levantar, y yo mismo me flagelaba. Así que tuve que desarrollar esta confianza en la gracia del Hijo, esa gracia que es perfecta para mi fragilidad. Esta gracia, escuche bien, que no es licencia para pecar, ni licencia para ser mediocres moralmente, sino poder de Dios para vivir en santidad. Y luego, la maravillosa comunión con el Espíritu Santo. Estamos en el punto 4. Esta es la mayor virtud que hay que desarrollar, una confianza en lo que Dios el Padre nos suministra para nuestra identidad, para nuestro progreso, para nuestro avance. La comunión del Espíritu Santo es vital. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es una fuerza impersonal. Es una persona divina que desea tener comunión íntima con nosotros, que desea relacionarse con nosotros de una manera cercana, gloria a Dios. Y esta comunión es la que nos fortalece, la que nos consuela, la que nos hace fructificar, la que nos da sus dones, la que produce fruto en nuestra vida, gloria al Señor. Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Y cuando uno lee eso al principio, uno dice: qué bonito se despide Pablo. Y lo que no nos damos cuenta es que él no está hablando simplemente de un lindo deseo que él tiene para la iglesia. No, él realmente quiere que la iglesia experimente y confíe plenamente en el amor del Padre y en la gracia de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, porque esas tres cosas son las que realmente nos ayudan a nosotros a desarrollar esta virtud, esta capacidad de vivir la vida cristiana plena, poderosa. Yo necesito el Espíritu Santo. Necesito la ayuda continua, como decíamos en el punto anterior. Yo necesito confiar que Él está conmigo para ayudarme. Yo necesito confiar que Él no está conmigo para castigarme es que alguna gente cree que el Espíritu Santo es un policía que Dios le mandó para vigilarlo. Alguna gente cree que el Espíritu Santo es el policía de Dios que está ahí para vigilarte. No. La comunión del Espíritu Santo habla de amistad. Diga amistad. Unidad, compañerismo, dependencia, conexión, sincronización. ¿Cómo cultivamos esta confianza en lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos suministran? En la oración, por ejemplo, nuestras oraciones pueden dirigirse al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cada aspecto de la Trinidad está disponible para nosotros en este canal de comunión. Podemos también cultivar esta confianza en nuestra adoración. Adoramos al Padre, honramos al Hijo, pero somos capacitados por el Espíritu Santo, porque la verdadera adoración involucra a toda la deidad, a toda la Trinidad. Pero en la vida diaria podemos vivir cada día conscientes, y esto también tiene que ser intencional. Fácilmente se te puede olvidar si tú no lo recuerdas una y otra vez, si tú no memorizas estos textos y los guardas en tu corazón. En la vida diaria tienes que vivir consciente cada día del amor paternal de Dios, de la gracia salvadora de Cristo y de la presencia fortalecedora y consoladora del Espíritu Santo de Dios. Y mi último punto:
Se acuerda que a los judíos les gustaban las obras y también a nosotros nos gustan las obras. De hecho, a veces llegamos a recibir esta conciencia de aprobación, incorrectamente por cierto, de lo que hacemos para Dios. Creemos que es lo que hacemos para Dios lo que nos otorga su aceptación, su aprobación. Y no es así. Cristo es el que ha provisto este camino para nosotros poder tener una relación correcta con nuestro Padre Celestial. Sin lo que Cristo ha hecho por ti, tú podías ser la Madre Teresa de Calcuta y eso no te garantizaba de ninguna manera el acceso a la presencia de Dios, ni siquiera a la salvación. De hecho, le voy a aventar una piedrita profunda. Ni Moisés, ni Abraham, ni Daniel, ni Isaías, ni Josué, ni David, ni Salomón, ni ninguno de estos personajes del Antiguo Testamento pudieron accesar al trono de Dios hasta que Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario y Él mismo descendió por ellos para llevarlos del seno de Abraham a la presencia de Dios, ya a través de la mediación de la sangre. Si David y Moisés no pudieron lograr el agrado de Dios sin la mediación de la sangre, ¿qué creemos que usted y yo vamos a lograr? No pudieron lograr la aceptación de Dios a través de sus obras. Fue necesaria la fe. La fe fue la que les fue tomada o contada por justicia. Porque nosotros creemos que son nuestras actividades nuestra mayor responsabilidad delante de Dios. Yo quiero decirle cuál es la obra suprema. Se llama el amor. Alguna gente se siente como que Romanos capítulo 13 verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la obra más importante que Dios espera de ti. Pablo mismo revela que todas las leyes morales y espirituales encuentran su cumplimiento en una sola palabra: amor. Y yo no me refiero al amor como ese sentimentalismo superficial, sino más bien como a la expresión más alta de la naturaleza divina manifestada a través de la humanidad redimida. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es ese amor el que nos da también esa capacidad de nosotros poder amar. Amamos como Dios amó, amamos como Jesús amó, pero amamos de esta manera porque es ese mismo amor el que se derramó en nosotros por el Espíritu Santo. Pero es importante que entendamos el amor bíblico y veamos el amor más como una decisión que como una emoción. ¿Alguien dice amén? Porque el amor bíblico, el amor ágape, como la Biblia lo menciona, es fundamentalmente una decisión de buscar el bienestar de la otra persona, independientemente de nuestros sentimientos momentáneos o temporales. Es un compromiso de nuestra voluntad que está alimentado por el carácter de Dios. Si queremos caminar en amor, no podemos basar ese amor en emociones y sentimientos, sino en una determinación a hacer las cosas como Dios lo hace. Es un amor que no hace mal, es un amor con discernimiento. No es complacencia que permite el pecado, la destrucción, sino un amor que busca genuinamente lo mejor para la otra persona, incluso cuando eso requiere corrección o límites saludables. Es el amor, y créame, ha sido un aprendizaje en mi vida también el yo entender que es por amor que yo tengo que predicar todo el consejo de Dios, independientemente si alguna persona se pueda sentir ofendida por el mensaje. Amor no es decir todo lo que tú quieres escuchar. Amor es decir la verdad. Claro, con gracia y con tacto,
con un sillón. Pero hay veces que si tenemos que hablar del pecado, vamos a hablar del pecado. Por cierto, el mensaje del domingo, si Dios me lo permite, va a estar tremendo porque está inspirado en lo que le pasó. Está inspirado en uno de los memes más virales que han existido en toda la historia del internet, y me refiero al CEO de esta empresa de inteligencia artificial que lo descubrieron en un concierto de Coldplay abrazado con otra mujer que no era su esposa. Eso inspiró un mensaje. Usted lo va a oír el domingo, si Dios me lo permite. Pero esto es un amor que busca genuinamente lo que es mejor para la gente. Amor es amor como cumplimiento de la ley. Cuando amamos genuinamente, automáticamente estamos cumpliendo todos los mandamientos que tienen que ver con relación, que vienen de parte de Dios. No matamos, no robamos, no mentimos, no codiciamos, porque el amor hace imposible para nosotros cualquiera de estas acciones. Gloria a Cristo. Pero hay manifestaciones prácticas del amor, mis hermanos. En el matrimonio y la familia, el amor se manifiesta en sacrificio mutuo, perdón constante, servicio y disposición alegres y compromiso inquebrantable. Las familias cristianas deben ser testimonios del amor de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? En la iglesia, ¿cómo manifestamos el amor? La comunidad cristiana debe caracterizarse por amor genuino que trasciende diferencias de trasfondo, cultura, edad o estatus social. A mí por eso no me gustan las iglesias elitistas, las iglesias donde solamente hay un tipo de gente. No, la iglesia es un cuerpo, y como todos los órganos del cuerpo, que son diferentes, tienen diferentes funciones, está formada por todo tipo de personas. Pero el amor, Padre, gracias, esa es precisamente la razón por la que la iglesia es multicultural, multirracial y tan diversa, porque es aquí donde realmente nosotros aprendemos a manifestar y a desarrollar el verdadero amor, que no hace diferencia en ninguna persona. Alguien dice amén. Entonces la comunidad cristiana debe caracterizarse por amor genuino que trasciende diferencias de trasfondo, cultura, edad o estatus social. Yo no quiero ser la iglesia de los jóvenes, la iglesia de los viejitos, la iglesia de los solteros, la iglesia de los casados, yo quiero ser una iglesia con todo tipo de personas, de todo tipo de trasfondos, con todo tipo de formación. Qué maravilloso es que tú puedas ir a una iglesia donde no te sientas mal, porque no estás vestido quizá como otras personas, o que tú no sientas como a un pastor del ministerio le dijeron: es que tu iglesia es la iglesia de los ricos. Alguien una vez dijo de esta iglesia que nosotros éramos maranatas a popis. Yo dije, ¿pero por qué? Si aquí hay todo tipo de gente. Y eso es lo maravilloso, somos un cuerpo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no quiero, tener una iglesia llena de supermodelos de revista. Algunas iglesias pareciera que eso es lo que quieren, o eso es lo que están buscando. No, el amor incluye apoyo en tiempos difíciles, celebración en tiempos de gozo, corrección amorosa y una hermandad genuina que brota del amor de Dios. Estas son manifestaciones prácticas del amor. En el mundo, nuestro amor debe extenderse más allá de los límites de la iglesia para alcanzar a los perdidos, los marginados, los pobres y aún a nuestros enemigos, si fuera el caso. Este amor práctico se convierte en el evangelio visible que atrae a otros a Cristo. Termino. Estos 5 pilares de una vida cristiana integral. 5 cosas que me hubieran a mí gustado enfocarme mucho más, entenderlas mucho más al principio de mi vida como creyente, pero que entiendo que son cosas que muchas veces también se aprenden con el tiempo, con la experiencia, con la sabiduría de Dios. Son 5 pilares que no son como compartimentos separados, sino aspectos interconectados de la vida cristiana madura. Diga madura, gloria a Dios. La creencia en la palabra de Dios nos lleva a centrar nuestra vida en Cristo,
lo cual nos enseña a depender del poder divino que nos permite confiar plenamente en el suministro de el Dios Trino, resultando en una vida que manifieste el amor de Dios. La meta, y se los digo de una vez, no es perfección instantánea. Yo también pensaba que era así bien sencillo. No. Y algo que a mí me bendijo mucho fue cuando yo una vez escuché a un hombre de Dios decir: a Dios le cuesta muchos años hacer un hombre y una mujer de Dios. No se hacen en un año, ni en 2 años. Pero si Dios los hace con aquellos que están dispuestos. La meta no es la perfección instantánea, sino el crecimiento constante en cada una de estas áreas. Y como pastor y como líder, mi privilegio es poder guiar a otros en este viaje transformador, sabiendo que Dios mismo está obrando en mí y en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo oro que un día cada miembro de esta iglesia y los muchos que van a venir después, podamos decir con Pablo lo que dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Den un aplauso a mi Dios, por favor. Dele gracias a Dios unos momentos. Ore unos momentos con el Señor. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Dios y Padre, gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por tu sabiduría, por tu dirección. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y porque tú nos instruyes en tus caminos. Gracias porque tú nos hablas, y cuando nos hablas nos cambias, y cuando nos hablas nos libertas, nos santificas, nos fortaleces, nos animas, nos produces fe, esperanza, expectativa. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque podemos ver tu propósito en nosotros, que eres fiel a lo que tú has dicho que harás con nuestra vida, con la iglesia. Señor, te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, pueda tener el impacto que tú quieres, que tú anhelas que tenga en el corazón de cada uno, Señor. Y que podamos lograr ese enfoque que es tan necesario en este tiempo que estamos viviendo. Ese enfoque que es tan importante para realmente ir en pos de lo que es verdaderamente importante y que tiene peso eterno en esta vida, Señor. Yo te pido que nos ayudes a vencer el desenfoque. Dile al Señor: ayúdame a vencer el desenfoque, ayúdame a derrotar las distracciones, ayúdame a prevalecer, ayúdame a vencer contra todo lo que me impida, Señor, tener un enfoque claro, dirigido hacia ti y hacia tu propósito para mi vida y para tu iglesia. Bendigo tu iglesia y bendigo a mis hermanos, los cubro con la sangre del Cordero, Señor. Y oro que esta palabra, Señor, sea como un faro de luz en la playa, Señor, que da dirección e ilumina en la oscuridad. Y que podamos en algún momento de nuestra vida, cuando nos sintamos confundidos o cuando nos sintamos extraviados, volver a este sencillo mensaje que nos pone otra vez en el centro de lo que realmente importa para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Dios es bueno, amén. Oh, Jesús. Pues quiero invitarlos a ofrendar. Les invito a que tomen hoy una semilla.